Continuamos la mañana de hoy llevándole las mejores en entrevistas. En este caso nos encontramos con el maestro en flauta Juan Pablo, pero que también es un empresario, se dedica al cacao. Y en esta oportunidad nos va a estar conversando un poco sobre cómo llega al cacao, que también es que también nos caracteriza a nosotros los venezolanos. Sí, totalmente. Bueno, al cacao yo llego, como le digo a todo el mundo, por culpa de la música. Todo lo que yo hago en esta vida es gracias a la música. Yo vengo del sistema orquesta, yo empecé aquí, como les había dicho anteriormente, en el núcleo de Acarigua, pero estando en Londres, a mí me gustaba cuando tenía un día libre, de los pocos que tenía, me gustaba pasear hay una calle famosísima que se llama Oxford Street, de la cual uno encuentra de todo. Y entre esas andanzas habían tiendas de café de origen, tés y chocolates, pero estos chocolates eran diferentes, eran hechos con cacao de origen. Entonces yo veía, con cacao de origen, y yo, ¿cómo es esto? Porque uno tiene el switch de que el chocolate es la golosina que nos venden siempre, lo que encontramos en panaderías. Ojo, no tengo nada en contra de eso, lo que quiero decir es que no es tan saludable, que sea como... Total, ¿verdad? como el cacao natural. Exactamente, porque no tiene aditivos, o sea, es orgánico, tienes manteca de cacao propia del mismo fruto, ¿verdad? No es manteca vegetal ni nada. Y cuando llegó esos empaques, y el aroma y el sabor, por supuesto, era más fuerte. Y yo, ¿qué es esto? Y de paso el precio, $7, $8 una barrita. Yo llamo a mi familia, esta gente nos está vendiendo lo que nosotros producimos. Y mi papá me dice, bueno, sí, hijo, así es la vida. Y no solamente con el cacao, así pasa con muchas todo, cosas. con Con todo prácticamente. Sí. Ajá, el café es igual, o sea, si te pones a Mi ver... familia se dedica al café y los que menos se lucran de eso son los que en realidad se dedican a Exactamente. eso. Entonces, como conoces la cadena, yo, oye, qué curioso, pero... Y bueno, pero... vamos a ver si en Venezuela encuentro algo similar. Ahí fue cuando luego conocí Cacao de Origen en Caracas. Y yo decía, oye, qué cosas que en portuguesa no hay nada similar. Yo decía, bueno, he visto en Cacao de Origen, en Caracas. Y bueno, yo dije, bueno, y si empiezo, yo decía, no tengo la maquinaria, todavía no tengo los conocimientos, pero me fui metiendo en ese mundo. Y bueno, me gustó, y dije, bueno, voy a empezar con lo que tengo. Y así fue, como en el año 2016, registré la empresa, y luego en enero del 2017, como tal me vengo o regreso a Portuguesa, ya que nos fuimos a Yanomol, estuvimos una temporada en Yanomol. Ahorita estamos acondicionando la unidad de producción, antes no teníamos unidad de producción, y ahorita los cacaos están produciendo, que él es un cultivo que dura 3 años. Tienes tu propio sembradío de cacao, exacto. acá en el estado Portuguesa. Sí, ajá, cerquita. Cuando lo inauguremos los vamos a invitar. Por supuesto. Bueno, para los que no conocen, la planta de cacao es esta es como una plantita bebé. Esa es una planta bebé, es exacto. una plantita bebé, él es un árbol, él crece bastante. Bueno, me imagino que ya han visto lo que es el cacao como tal. Es el cacao en grano. El cacao en grano. Esto tiene un proceso de que lo secan, ¿no? Primero se fermenta en cajones de fermentación, lo puedes abrir si quieres. Sí, el aroma a mí me encanta. El primero se fermenta, son unos cajones de fermentación, él pasa aproximadamente una semana. Luego pasa a los patios o planchas de secado. Cuando hablas de fermentación, ¿es por qué? O sea, ¿por qué tiene que pasar ese proceso? Porque toda la parte química, digamos, propia del cacao, o sea, todos esos azúcares, ácidos, sí, todo rico. Penetra al interior de la almendra. Si eso no ocurre, no obtienes el resultado en el chocolate, ¿sabes? De ese aroma, ese sabor. Entonces no te puedes saltar, o no deberías saltarte esa etapa. Luego que pasa esa etapa de fermentación, viene el secado. De hecho, bueno, Mailet lo conoce, la cascarilla, es este mismo grano, pero la conchita le queda, es como el pistacho. ¿Sabes? Tú dejas la conchita y te comes lo de adentro. En el caso del cacao, esa cascarilla se utiliza para hacer la infusión, ¿verdad? Es como una especie de té. Y lo de adentro, es decir, la almendra ya peladita, es lo que se usa para el chocolate. Y el proceso de esto, o sea, hay por lo menos para quitarle esta cascarilla que tú dices, después del ¿hay tostado máquinas o esto lo hacen totalmente a mano? Hay ambas, hay maneras, digamos, muy artesanales de hacerlas, y hay maneras muy innovadoras también. Lo importante es que pase por todos los procesos, que será el siguiente. Primero, o sea, la cosecha, ¿verdad? Tú obtienes el fruto, pasas inmediatamente a los cajones de fermentación, es decir, tú abres la mazorca y lo de adentro, que es las almendras ya en baba, el cacao en baba. Tiene una baba que se llama mucílago, que es muy similar a la de la guanábana, que es así como blanca. No, eso pasa una semana en esos cajones. Luego eso pasa
a otra etapa que es el secado, son patios de secado o planchas de secado que son de madera por lo general. ¿Pero a sol o eso es como algo oscuro? Ya, el secado, la fermentación es oscura, Ajá. encerrado en cuarto, que es donde pasa esa semana. El secado si es al sol, hay otras técnicas, pero digamos la tradicional es al sol. Claro, más orgánico. Exacto. Y luego viene la parte del tostado, que es cuando se empieza a desprender esa conchita, esa cascarilla de la almendra en sí. La puedes hacer de manera manual o con la descascarilladora. Ya luego de eso viene la molienda, que ahí empiezas a ver como que la forma se parece al chocolate. Que eso es como es un poco parecido a lo que yo que he tenido la oportunidad de crecer Parecido. en lo del café. Es algo muy Muy similar, a lo del similar, café, ¿verdad? un pelito más largo el proceso por ¿sabes? El conchado, descascaría, todo eso, pero es muy similar. Sí. Ya la última parte es que queda la molienda, luego Porque la eso también refinadora. lo tienen que convertir como en un polvo, ¿verdad? O sea, No molerlo. necesariamente, no necesariamente. Más granuladito. Cuando es chocolate, ahí no es polvo, porque ahí usas la manteca. El polvo se obtiene con otras máquinas, o sea, el proceso se divide. Por un lado puedes irte por la chocolatería, o por otro lado te vas por los derivados, que puede ser la manteca, por ejemplo, con la prensa obtienes dos cosas. Luego que tienes esa pasta, hay una máquina que se llama prensa, precisamente con la presión y la temperatura, te separa la pasta que te queda como la parte seca del cacao y la otra es la manteca. Esa manteca sale como una especie de mantequilla, es lo que acá se conoce como manteca de cacao, y la otra, que es ese excedente, esa parte seca, se pulveriza y es de donde se obtiene el cacao en polvo. Y para llegar a esta barra, para que ustedes vean que ya esto es un cacao orgánico, una tableta de cacao 100%, Ya 100% procesado. orgánica, como una tableta de chocolate, cacao puro. ¿Cómo llegamos a este proceso? Ahí precisamente, primero hay que llegar a la pasta de cacao, que es esa pasta no, la pasta, la manteca la obtienes al separar la pasta. Si la tenés, o sea, puedes tener las dos vías, por eso es que si te vas por chocolatería no puedes obtener los otros derivados. Entonces lo ideal es que uno use el cacao para tener toda la gama. Tienes la manteca, tienes el polvo y tienes el chocolate. En el caso del chocolate no separas la manteca, por eso es que cuando está en las máquinas se ve así untuoso y no se ven polvo. Por ejemplo, a veces la gente cree que agarra el cacao, lo muele y le va a salir el cacao en polvo, y no es así, va a obtener es pasta. Es algo muy similar al chocolate, pero claro, es súper amargo porque no está formulado todavía. Pero al chocolate llegamos cuando a esa pasta que está al 100% le agregamos ya bien sea azúcar u otros ingredientes. Ahí empieza a ser el chocolate. Ahora bien, Qué ¿cuántos interesante. tipos de cacao existen? O sea, yo sé que hay varios. Por ejemplo, este que tenemos acá es natamente de portuguesa. Creo que también tenemos el de Amazonas. ¿Uno cómo puede diferenciar un cacao de otro? Bueno, en principio hay tres tipos de cacao: trinitario, forastero y criollo. El trinitario es una mezcla del criollo y del forastero. El forastero se encuentra más que todo en África, es un cacao, normalmente es más grande, pero no tiene tanto aroma y sabor como los cacaos criollos que son los de nosotros. Aquí se dan muy buenos cacaos por condiciones de clima, de suelo, de procesos, de altura. ¿Cuál es el clima indicado para sembrar el cacao? La descripción técnica es bosque tropical húmedo. ¿Qué es lo que pasa? Toda Venezuela prácticamente es un bosque tropical Total. húmedo. Tiene sus variantes, como todo, porque este es un país mega diverso. Pero ahí es donde empieza, como dice Mailet, si tienes esos tres tipos de cacao. Aquí normalmente hay trinitario y criollo. Hay ciertas zonas donde hay forasteros, pero aquí hay muy buenos criollos, que son los más dulces de manera natural, que son los que piden las chocolaterías en Europa, en Norteamérica. ¿Y qué es lo que pasa? Que a pesar que, por ejemplo, tú puedes tener cacaos criollos, pero no es lo mismo el que es de Amazonas, el que es de Portuguesa, el que es de Miranda, porque cada zona tiene un clima distinto, un suelo distinto, procesos distintos, personas distintas. Entonces cada uno le da ese toque. Por eso cuando tú lo pruebas, lo hueles, todo, es totalmente distinto, a pesar de que sean de la misma familia. Yo he visto, o sea, para que me entres un poco en contexto, para aprender un poco sobre esto, he visto la mazorca que es Ajá. amarilla y la mazorca que es como morada. Que es Hay como muchas, vino tinto. Ajá. hay muchas. De hecho, hay unas que, por ejemplo, yo tengo en la unidad de producción, la mayoría de nosotros son color verde. Pero aún así, dentro de esas, hay unas que son verdes porque se transforman en amarillas. Ajá. Eso ocurre por la polinización. Por ejemplo, cuando el mosquito polinizador pica una flor y luego se va a otra, entonces se cruzan. Entonces ocurren esos fenómenos. De hecho, puede ocurrir que en una misma mazorca o maraca tengas cacao cuando tú abres la almendra de coloración distinta. Puede pasar. No pasó, pero puede pasar. Qué interesante. El mundo y sus procesos y sus bellezas naturales Sí, es sí. maravilloso. Qué gran cátedra de aprender un poco sobre el cacao. El tiempo se nos queda corto Corto. para hablar de esto tan interesante y tan nuestro.
hay que hacer un programa entero y lo vamos a hacer, nos quedamos comprometidos contigo para que nos expliques un poco más sobre este proceso, sobre lo maravilloso que es nuestro país, que produce tantas cosas y no lo sabemos o no lo valoramos, Sí, es señor. la palabra, no valoramos lo que tenemos, muchas veces lo que hacemos es quejarnos y decir que estamos en crisis, que no tenemos las maneras o los recursos de Para hacer salir país, y sí las tenemos, porque como tú dices, nuestra tierra, nuestros suelos son tan fértiles que yo soy capaz y dejo esta semillita tirada en un rinconcito de acá de nuestra área verde de nuestro canal y ella va a nacer Bueno, sola. así no, pero viva, o sea, decían sacar la mazorca así porque ya está, Ajá, ya está viva. quemadita. Ya, bueno. ya se murió. Entonces, se va. Lo que quería decir es que acá tú tiras algo Tú lanzas un zapato y se da, casi. y se da, es así, es así. Tal Entonces, qué interesante aprender un poco sobre la cultura del cacao, sobre algo tan nuestro, sobre algo tan sabroso y que está esparcido a nivel mundial. Sí, señor. Bueno, nosotros nos tenemos que despedir la mañana de hoy, no sin antes invitarlos a que sigan en sintonía de nuestra programación. Dejamos a nuestro querido Juan Pablo que se despida desde sus redes sociales Y para un que por mensaje. allí lo contacten. Bueno, encantado de compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Mis redes en Instagram, @JuanPAlfonso. En el caso del cacao, @cacaoportuguesa. Y bueno, nada, trabajar por Venezuela con los recursos que tenemos, por las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sin Con más este que decir, mensaje nos despedimos. vamos. Trabajar por Venezuela, por las personas que tenemos y con los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Así que a trabajar por este país.